A continuación vamos a estudiar el movimiento de la caída libre. La caída libre es un caso particular de movimiento uniformemente acelerado. En ese caso, en la guía anterior se trabajó el movimiento uniformemente acelerado, donde el objetivo era encontrar el valor de la aceleración con la cual se desplazaba un móvil. En esta oportunidad, en el caso de la caída libre, el objetivo es determinar el valor de la aceleración del campo gravitacional terrestre, que en promedio se considera del orden de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En la caída libre hay algunas condiciones que hay que tener en cuenta. Tengo aquí este objeto. En la caída libre, entonces, consideramos que la velocidad inicial es 0 y la altura inicial es 0. El montaje experimental que se va a utilizar en este caso consta de los siguientes elementos. Se tuvo la oportunidad de utilizar las barreras de luz o los sensores en el movimiento acelerado. En este caso, la disposición experimental contiene el electroimán, uno de los sensores que vamos a dejar siempre fijo en esta posición, y el otro sensor que lo podemos ir desplazando en dirección vertical y a ciertos intervalos de alturas. En el electroimán fijamos el objeto que vamos a considerar en caída libre, en este caso una esfera. Consideramos esta esfera un balín metálico. En este caso el rozamiento vamos a considerar lo que es despreciable también. La caída libre debe tenerse presente que generalmente el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado se obtiene cuando las condiciones del montaje experimental se puede considerar en el vacío y encontrar un valor de ese orden. En este caso, la experiencia que vamos a desarrollar se va a realizar en presencia de un medio, que en este caso es el aire, que puede llevar también a que los valores encontrados no correspondan exactamente al valor esperado. El objeto se fija en el electroimán. Hay que activar el electroimán. Se fija. Y aquí se debe tener en cuenta que la posición más o menos coincida con el sensor, para evitar precisamente esa condición que esperamos nosotros, que no haya altura inicial ni tampoco velocidad inicial. La distancia entre los sensores se va a medir con un flexómetro y se puede considerar desde la parte superior de la barrera, de la primera barrera, hasta la parte superior de la segunda barrera, o la parte inferior de la primera barrera y la parte inferior de la segunda barrera. Posteriormente, el cronómetro digital debe verificarse las respectivas conexiones. Primer interruptor conectado al punto E, que nos va a marcar el inicio en la medida del tiempo, y el segundo interruptor en el punto F. Aquí, quienes han tenido la oportunidad de utilizar este cronómetro conocen en la escala que el tiempo será dado en milisegundos o en segundos. Él automáticamente salta de escala. Vamos a hacer una medida, entonces colocamos en 0. En el procedimiento experimental se les va a facilitar un elemento que se denomina una plomada, que le permitirá alinear la posición del electroimán con los interruptores. Generalmente su uso es de esta manera. Se alinean para garantizar que el objeto en caída, en este caso, haga funcionar los interruptores, y también se ha colocado este elemento aquí, esta bolsita, que permite retener el objeto en caída, precisamente para eliminar los impactos que pueda hacer el objeto con el piso directamente. Una vez verificadas estas condiciones, vamos a hacer nuestra primera medida.
Entonces tenemos en 0 el conteo del tiempo y vamos a desactivar el electroimán para que nos permita que el objeto sea liberado. Bueno, en esta oportunidad entonces tendríamos una lectura de 241.32 milisegundos. La altura en este caso corresponde a un valor del orden de los 30 centímetros. Puede verificarse aquí. 30 centímetros, parte superior de la primera barrera a la parte superior de la segunda. O parte inferior de la primera barrera y la parte inferior de la segunda barrera. 30 centímetros. Entonces tendríamos este valor. ¿Con un error de cuánto? En cuanto al error que se pueda considerar aquí, si es por apreciación con el instrumento, entonces tendríamos 241.32 milisegundos. Si lo transforma a segundos, como es el caso en la tabla de datos experimentales, el tiempo se pide expresarlo en segundos, entonces correríamos aquí los decimales y tendríamos 0.24132 segundos. El error del instrumento entonces correspondería a 0.00001 segundo. Estaríamos hablando entonces del orden décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima de segundo. Este tiempo es importante registrarlo de esa manera. Aquí los tiempos quedarán registrados en ese orden, salvo si usted considera una altura máxima de más de 2 metros, cambia la escala a segundos. De lo contrario, trabajará en este orden, en milisegundos. Dependerá del docente, también puede usted recibir la instrucción. En algunos casos únicamente se considera hasta el orden de las milésimas de segundo, entonces puede también ser aproximados estos valores a ese rango. Por ejemplo, en este caso, si lo dejáramos nomás hasta el orden de las milésimas, entonces sería 241 milisegundos o 0.241 segundos. Pero en general pues se considera tomar la lectura total del tiempo. Podemos repetir ese registro. Entonces las indicaciones del docente también implicará que por cada altura se tomen alrededor de 5 tiempos. De esos tiempos debe usted determinar el tiempo promedio según lo muestra la tabla de datos experimental. Podemos repetir nuevamente la lectura. Cerciórese también de que el objeto o el montaje en general no esté oscilando. Nosotros necesitamos garantizar aquí que el movimiento también sea rectilíneo aquí en dirección vertical. Colocamos nuevamente en 0 el cronómetro y repetimos la lectura. Entonces, muy parecida al dato anterior, 241 con algo, y en este caso 242.79 milisegundos. Este cronómetro permite unas lecturas muy precisas en el tiempo. Respecto a los conceptos teóricos, tenga en cuenta las expresiones matemáticas que están involucradas en la caída libre. Tenemos entonces que la aceleración será la gravedad. La velocidad de un cuerpo en caída libre será la gravedad multiplicada por el tiempo, y la distancia recorrida, que está representada ya sea con D o con Y o con H, haciendo alusión a la altura también, estará dada por esta expresión G por T al cuadrado sobre 2. No consideramos velocidad inicial ni altura inicial. El valor promedio de la gravedad terrestre, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, o el valor local para nuestra región del orden del 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Estos valores se deben precisamente a que nuestro planeta primero no está constituido de un solo elemento homogéneo, tiene muchos materiales,
entonces se debe también a ello el cambio en el valor de la gravedad. El registro y el estudio de estos pequeños cambios en el valor de G permite también en la física considerar técnicas para ser aplicadas en el estudio de la Tierra, que se llaman técnicas de gravimetría, que es medir precisamente los cambios pequeños en el valor de la gravedad y que permita, por ejemplo, estudiar o encontrar yacimientos minerales sobre todo. El valor teórico de la gravedad puede ser calculado utilizando esta expresión matemática denominada fórmula internacional para el cálculo de la gravedad. La gravedad en este caso va a depender de ciertos parámetros, uno que estará relacionada con la latitud del lugar donde estamos haciendo el experimento y también la altura del punto donde estamos haciendo el experimento respecto al nivel del mar. Entonces la expresión matemática, tenemos este valor 9.78 y estos términos adicionales. Aquí puede darse cuenta que vamos a introducir el valor de la latitud y el valor de la altura. Para nuestra región, la zona ecuatorial, Pasto, nuestro departamento está situado muy cerca a la zona ecuatorial de nuestro planeta. Entonces la latitud, muy particularmente para la universidad donde vamos a reproducir este experimento, la latitud de la universidad aquí en Toro Bajo, entonces tiene un valor de 1 grado 14 minutos 7 segundos. 14 minutos y 7 segundos no son de tiempo, sino se denominan de arco. Hay que tener en cuenta en cantidades angulares, 1 grado tiene 60 minutos de arco y 1 minuto de arco 60 segundos de arco. Para hacer esos cálculos, aquí puede darse cuenta, tendrá que extraer el valor del seno y ese valor elevado al cuadrado del ángulo, aquí 2 veces el ángulo y por aquí la altura. Si utiliza una calculadora normal, es posible utilizar una tecla que tiene estos iconos que le permiten a usted introducir este valor. 1 grado 14 minutos 7 segundos. De lo contrario, cerciórese también que la calculadora pues va a trabajarla usted en grados o en radianes y requiere esta cantidad ser transformada a las respectivas unidades allí. Entonces, pero con la ayuda de esta tecla es posible introducir directamente ese valor, ¿sí? Puede introducir usted seno entonces de 1 grado 14 minutos 7 segundos, haciendo uso de esa tecla. De lo contrario, habrá que transformar 7 segundos y 14 minutos, transformarlos a grados y sumarle a esta cantidad para extraer el valor del seno. La altura de nuestra universidad en Toro Bajo consideramos 2.488 metros sobre el nivel del mar. Entonces se debe calcular el valor que será del orden de 9.78 aproximadamente. Aquí puede darse cuenta que estos términos van a sumar o restar pues cantidades muy pequeñas, por tanto el valor será muy próximo a 9.78 como lo estamos considerando aquí. En la tabla de los datos experimentales, entonces va usted a completar la tabla que se le pide en el informe del experimento. Considere en general unas 10 alturas. Las 10 alturas equitativamente distribuidas utilizando la mayor parte de la escala o la varilla vertical que se ha dispuesto, donde usted tendrá que ir desplazando el sensor. La altura medida en centímetros, delta Y, la incertidumbre en esa altura, T, el tiempo promedio. Entonces tenga en cuenta aquí que este será el resultado de hacer por lo menos unas 5 mediciones de tiempo para cada altura y sacar su respectivo valor promedio. Este será registrado aquí en la lectura del tiempo. Y el delta T pues será asumido si usted considera que los promedios los hace utilizando el algoritmo Gauss. Allá se arrojará un error que es un error estadístico. El error instrumental estará condicionado
a el valor del tiempo que se ha medido y las unidades en que se ha expresado, ya sea en milisegundos o segundos. Entonces aquí el delta t hay que tener en cuenta esa lectura. Decíamos que si tuviéramos una lectura de este orden, 2.4173 milisegundos, y lo transformamos a segundos, entonces tendríamos este valor, 17.3 segundos. El error del instrumento, en este caso, podríamos asumirlo de este orden, ¿no? 1 segundo. Sin embargo, cuando trabaja la parte estadística, es posible que el error estadístico resulte ser un poco más grande que el error del instrumento. Entonces siempre en la parte estadística nos quedamos con el error más grande. Entonces hay que tener presente el delta t aquí para hacer los respectivos cálculos. Una vez obtenida esta tabla de datos experimentales, debe usted realizar un gráfico, entonces, de las distancias medidas en función del tiempo. Algo similar a como hizo en el movimiento uniformemente acelerado. Aquí podemos darnos cuenta pues, que la distancia dependerá de un t elevado al cuadrado. Por tanto, los datos experimentales en el diagrama de dispersión deben tener una tendencia a una curva. Esa curva, precisamente, tendrá que ser ajustada a un polinomio de grado 2. Dentro de los parámetros del polinomio tenemos el primer factor que tiene que ver con la calidad del ajuste, c al cuadrado sobre n de f, calidad del ajuste, cuyo valor uno esperaría que sea próximo a 1. Sin embargo, dentro de la estadística también y la literatura se considera que si los datos están muy bien tomados, su tendencia se ajusta. Ese valor debe estar comprendido en un rango que va entre 0,5 a 2,5. Hay que verificar allá o dividir el cociente que le resulta para que usted realice un análisis de la calidad del ajuste, si está dentro de este rango o se aproxima a alguno de los valores límites. Y también dentro de los parámetros que nos arroja tenemos 3 parámetros: P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Los parámetros del polinomio de grado 2. Como estamos graficando la distancia recorrida por el cuerpo en función del tiempo, en este caso en caída libre, la expresión hemos dicho que nos quedaría de esta manera: g por t al cuadrado sobre 2. Una vez ajustados los datos experimentales al polinomio de grado 2, el polinomio de grado 2 estará descrito de esta manera: p sub 2 x al cuadrado más p sub 1 por x más p sub 0. Entonces finalmente queda para usted interpretar los respectivos valores de los parámetros P sub 0, P sub 1 y P sub 2. En general esperamos que el P sub 0 pues sea aproximadamente 0, el P1 aproximadamente 0 y el valor de P sub 2, que es el que nos más interesa aquí, sería equivalente al valor de la gravedad dividido entre 2. P sub 2 igual a G dividido entre 2. Nuestro objetivo es precisamente determinar el valor de G. G en este caso será 2 veces el parámetro P sub 2. Aquí en este caso tenga presente también las unidades. Las unidades que estamos utilizando son centímetros sobre segundo. Usted podría considerar también metros sobre segundo. Entonces tenga presente en los resultados en qué unidades queda expresado. Aquí este valor corresponderá al valor de la gravedad experimental. Si las unidades nos quedan centímetros sobre y el tiempo en segundos, pues aquí el P sub 2 estaríamos hablando de que si el valor teórico local de la gravedad es de este orden, 9,78 metros sobre segundo cuadrado, si lo transformamos a centímetros sobre segundo cuadrado, tendríamos 978 centímetros sobre segundo cuadrado. Aquí el valor de P sub 2 sería aproximadamente la mitad de este valor, centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, seguramente para la mayoría de los casos y las mediciones experimentales, el P sub 2
estaría casi alrededor de los 490 o 500 centímetros sobre segundo al cuadrado. Compare estas cantidades y no se olvide de considerar el error relativo porcentual y sus respectivas conclusiones. Las conclusiones referidas a los valores encontrados experimentalmente comparados con los valores teóricos. El criterio de la igualdad también. Y, por supuesto, aplicar el criterio de igualdad, ¿no?, que se ha visto en la teoría también de los errores. En la parte experimental hay varios montajes dispuestos, entonces los que utilizarán sensores, como los que hicimos en la demostración, y también van a utilizar montajes en los cuales se pide en el procedimiento experimental, como en este caso, tenemos el electroimán y el interruptor, quienes han utilizado el montaje. Entonces, considerar que aquí se va a desplazar, el interruptor se desplaza verticalmente hacia arriba, dejando el interruptor en general fijo en la parte inferior. Se pide también aquí alinear el electroimán y el interruptor para hacer una lectura correcta, como en este caso. Verifique también que el objeto pueda ser detenido en este elemento que se ha dispuesto para evitar precisamente las colisiones contra la superficie, contra el piso. Entonces aquí tenemos condicionado, entonces altura inicial 0, velocidad inicial 0. En este registrador el tiempo corre desde el preciso momento en que liberamos el balín que está en caída libre, como se demuestra a continuación. Entonces tendríamos la lectura 0.158 segundos. Entonces este instrumento está diseñado para darnos tiempos hasta el orden de las milésimas de segundo, 0.158 segundos. En este instrumento, pues el error será del orden de 0.001 segundo. Finalmente, para alguno de los grupos, un montaje experimental que se ha dispuesto es muy parecido al anterior y sería este montaje. Entonces, muy parecido al anterior, tenemos el interruptor aquí, el electroimán. Esta varilla, por favor, considerar aproximadamente los 10 datos. Entonces, vamos desplazando el electroimán, dirección vertical, ¿sí?, y que siempre quede alineado con el interruptor. Es una condición que debe tenerse en cuenta. Aquí el tiempo, en este cronómetro, tenemos una resolución del orden de una centésima de segundo, 0.01 segundo, ¿sí? Entonces lo pueden utilizar y a medida aquí que hacemos el experimento, liberamos el balín, en este caso en caída libre, y para medir el tiempo presionamos este interruptor ahí. Como son tiempos muy pequeños, realmente una vuelta completa aquí sería 1 segundo, pero las lecturas que se pueden obtener serán menos que eso. El tiempo aquí va pasando, el objeto va cayendo y llega al interruptor. Ahí. Por ejemplo, si ahí nos hubiese marcado el tiempo, ¿cuál sería la lectura? Tenemos 10, 20, 38 partecitas de estas. Cada partecita de esas vale 0.01 segundo. Entonces 38 por 0.01 le daría 0.38 segundos. Entonces tendríamos este contador en el orden de las
centésimas de segundo. Entonces, un montaje que podrá ser utilizado por alguno de los grupos de trabajo. Los mejores éxitos en el desarrollo de esta práctica. 3. En este último montaje experimental, entonces vamos a utilizar este dispositivo, también un cronómetro. Consideramos aquí que cada una de las partecitas corresponde a 0.01 segundo. Entonces, el orden de magnitud estaríamos hablando en este caso de las centésimas de segundo. En los montajes anteriores y los cronómetros anteriores estamos en el orden de las milésimas de segundo. Para quienes utilicen este montaje, entonces es similar al anterior descrito. Tenemos el interruptor, este es un interruptor mecánico en la parte inferior y el electroimán en la parte superior. El electroimán lo vamos desplazando a ciertas alturas allí equitativamente distribuidas. Aquí hacemos una prueba, entonces para volver aquí nos ha marcado un valor en el tiempo. Para volverlo a cero, utilizamos este interruptor también mecánico para llevar la lectura a cero. Y vamos a repetir el procedimiento. Entonces, tenemos ya el tiempo allí, el cronómetro en cero, el balín ya situado en el interruptor, y para realizar el procedimiento de la caída libre, entonces presionamos aquí el interruptor. Ahí. Entonces, el balín ha recorrido esta distancia y el tiempo en este caso sería, entonces tenemos 10, 20, 30, 38 partecitas en el reloj. Cada partecita vale 0.01 segundo, entonces 38 por 0.01 segundo nos daría 0.38 segundos. El procedimiento pues se repite nuevamente. Volvemos a cero, ahí, cerramos el interruptor mecánico y volvemos a repetir el procedimiento. Presionamos el interruptor que coloca en marcha el cronómetro y registramos, pueden darse cuenta, aproximadamente. ¿Cuánto sería? 35, 36, 37 por 0.01, 0.37. En la lectura anterior teníamos 0.38. El dispositivo experimental funciona muy bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profesor James, por sus aportes a esta práctica de laboratorio.